Hola leccionautas, soy Ricardo Grosona en nombre del programa Lección Divina para Jóvenes Misioneros. Programa que, como ustedes saben, está animado por el Centro Bíblico Pastoral para América Latina del CELAM y auspiciado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Para este próximo domingo, el 29º durante el año en el ciclo C, la Iglesia nos propone también seguir leyendo a San Lucas en el capítulo 18, los primeros versículos. Prestemos atención a la sonobiblia dramatizada en la traducción en lenguaje actual. Lucas capítulo 18. La viuda y el juez. Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo: En una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: Por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: Esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Para el primer paso del ejercicio de Lección Divina, la lectura, siempre nos preguntamos ¿qué dice el texto? Es decir, la lectura del texto en todo su contexto. Es importante recordar que en la época de Jesús, una viuda quedaba desamparada si no tenía un hijo varón que la mantuviera, que la sostuviera. Por lo tanto, la viuda estaba dentro de todas las categorías de los pobres de la época de Jesús. Porque, de acuerdo a ciertas leyes antiguas, la mujer no podía hacer ni tener ciertos trabajos. Y una mujer viuda que quedaba sola, quedaba desamparada y tenía que irse a la casa de algún varón que la cuidara. Podía ser un hijo adoptivo o un familiar para que viviera con él. Aquí Jesús presenta el caso de una viuda que es muy insistente, pero ¿en qué marco lo va a presentar? En el marco de la oración. Recuerden que veníamos leyendo a San Lucas que nos había hablado de la oración, y aquí Lucas presenta también el caso de la insistencia como parte de la oración. La viuda insiste a un juez que le haga justicia, pero el juez es muy arrogante, no atiende estas situaciones. Y este juez quiere hacer otras cosas. Sin embargo, la viuda insiste y vuelve a insistir. Al último, finalmente, el juez, para que la viuda lo deje tranquilo, decide finalmente aceptar arreglar su caso. Jesús lo pone como ejemplo este tema. ¿De qué? De perseverancia, de insistencia. ¿En dónde? En la oración. Es allí donde estamos hablando. Capítulo 18 de Lucas, donde todo está generándose alrededor de la oración. Y dice Jesús: pidan con insistencia, porque así como la viuda consiguió
lo que necesitaba, ustedes deben pedir lo que necesitan. Mucha gente tiene confusión con la oración. Y es muy importante que dejemos aclarada esta confusión. Las personas que están confundidas con la oración creen que pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo a Dios cosas para mí, que me gane la lotería, que me pueda mejorar el auto, que pueda tener un trabajo que gane más, etcétera, etcétera. No se trata de eso la oración. La oración se trata de pedirle a Dios las cosas que nosotros necesitamos para verdaderamente ser felices, conociendo su proyecto, conociendo mejor, internalizando el proyecto, y así, como la viuda insistente consiguió lo que pedía, nosotros conseguiremos la verdadera felicidad si le pedimos a Dios que nos muestre el camino. Para el segundo paso del ejercicio de Lección Divina, siempre nos preguntamos en la meditación, ¿qué me dice a mí el texto? Es decir, ver el texto como un espejo que me refleja mi propia vida. La centralidad de este texto del capítulo 18 de Lucas está hablando de la oración, de la insistencia, de la perseverancia en la oración. Yo creo, hermanos y hermanas, con todo cariño y respeto, que nosotros no hemos hecho el énfasis suficiente en lo que es la oración. Hemos hablado mucho de rezar. Rezar es recitar, pero orar, verdaderamente orar, es una respuesta al Señor, como lo hemos dicho siempre en el ejercicio de Lección Divina, el tercer paso. Pero aquí quisiera hacer esta especie de enseñanza nuevamente sobre el tema de oración. El Señor nos invita a orar y a ser perseverantes en la oración, que no es una recitación permanente de fórmulas. La oración es una actitud ante el Señor que habla y me habla y yo le respondo. La pregunta importantísima aquí es, ¿las personas que te rodean ven en ti una persona de oración? ¿Pueden descubrir que tú eres de verdad una persona de oración? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué creerán de ti? ¿Y esta oración en qué se manifiesta? ¿Cómo es que las personas se dan cuenta que tú eres alguien de oración? ¿Qué es lo que te caracteriza a ti como persona de oración? ¿Cuáles son tus formas preferidas de oración? ¿Solamente te diriges al Señor para súplicas y peticiones? ¿O también en algunos momentos te diriges al Señor para alabarlo y darle gracias? Te animo, amigo, amiga, que aprendas a darle gracias más seguido al Señor. Que aprendas a alabar al Señor todas las mañanas cuando te despiertas y decirle gracias, Señor, y que aprendas a ser una persona de oración, con insistencia. Yo estoy seguro, lo he comprobado, y lo he comprobado por testimonio también de muchísimas otras personas con las que me he topado, que la oración es el alimento diario, la fuerza real, la que mueve, la que te da dinamismo en la vida